Hola Norly, hola Nicole, Hola, profe. ¿cómo me les va? Bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, vamos a esperar a que lleguen los demás. Mientras ustedes esperan, voy a poner a calentar agua. Ya vengo, a hacer un tinto, mientras van cargando. Buenos días, profesor. Hola Camila. La profe. Hola, hola. Hola. Camila sigue en pijama. Uy, Sí, papi. Hay cursos, ¿ustedes sabían que hay cursos del colegio en donde ya los están haciendo aparecer en uniforme? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Ay, no, profe, Sí, nosotros no. somos 11. No, pero no es por qué ser. Somos horror. O sea, yo personalmente, yo, Dani Osorio, pero es mi posición personal, no es la posición del colegio. Y tengan en cuenta que si el colegio toma una decisión institucional, pues yo como profesor la apoyaría. Pero mi posición personal es que no, pues digamos que el sentido del uniforme es uno y aquí no tiene sentido el uniforme. Lo que sí es verdad es que tampoco pueden estar así como acostados viendo la clase Ay, no, profe, yo estoy en pijama, pero sentada. o que estén, no sé, llevándose el computador a todo lado, que al baño, que Caminando. Ya al baño, dice. lo importante es que haya unas condiciones, digamos, adecuadas para trabajar. Bueno, espera que voy a poner a hervir agua, ya vengo. Denme un segundo mientras ustedes entran. Bueno, Cam- ya hay un Sí, avance. Alan sí no tendrá ningún problema. ¿Qué? Alan sí no Exacto. tendrá ningún problema porque él igualmente se pone el uniforme todos los días. Mm, ¿Vieron que hay quiz argomáticos? Ah, no, que uniforme. la chaqueta. ¿Qué galán qué? Dale que se ponga toda la chaqueta de once ya. Pues bueno, siempre pones. No. ¿Qué pasa? El No, día, serviría para el frío que hace. No, pero ella sí les propongo que nos pongamos al menos la chaqueta de Trump todos los días y ya. Deberíamos ponernos la chaqueta todos los días. Pero diles bien, diles ¿usted sabe cómo es de difícil lavar esa chaqueta de gala? No. Donde se me ríe el chocolate, quedo hecha. Pero sea cuidadosa. No, porque yo no sé en la clase. Yo la lavé la lavadora y a mí me hace el favor. Yo la uso porque la lavo a mano. Y porque siempre me toca abrir la ventana en la mañana. Si saben que la conversación se está grabando. Bueno, super información, la verdad. ¿Alguno sabe si el profesor ya envió la clave de la asistencia? Ay, No, ahora estamos empezando. ¿Quién Ah, le ok. va, Pamela? no es crush. No, no. No hay tiempo. Bueno, ya regresé, ya puse a hervir agua. Teacher, teacher ya puso en el Atanasio la clave de la clase. Sí, ya la tengo, pero entonces esperemos, ya se las digo. Ah, Es que solo hay 20. ¿Cuántos es que son ustedes? 30. 30, Por eso todavía solo hay 30, 30. 20. 33, Pon- ¿cómo así? Bueno, pónganle aquí lo que 30. vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un trabajito en grupo. Hola, papito. Hola, Bien, ¿y su merced Hola. cómo está? Eso sí. ¿quién es Pamela? Pamela saludando al papá. No es mi No, mamá. profe, yo fui. ¿Qué Bueno, profesor responde? Mi mamá a mi abuela. Y el bro veo. Perdón. Ay, qué pena. no se preocupen, no se preocupen. A ver, préstenme atención a lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a resolver unas páginas del libro digital, del libro de Santillana, del libro interactivo. Lo vamos a hacer por grupos. Ahorita los voy a repartir en grupos de Zoom y ustedes allá van a hacer su trabajo en grupo. ¿Listo? Solamente uno de los integrantes del grupo me va a enviar el trabajo. ¿Cómo va a ser el trabajo? Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar. Entonces ustedes van a entrar a su libro virtual de Santillana. Entonces cuando ustedes entran aquí a la agenda virtual, yo creo que ustedes entran parecido a lo que entro yo.
Aquí a la izquierda debe decir Santillana. Aquí ustedes colocan sus respectivos usuarios y contraseñas y entran, ¿cierto? Entonces, yo no sé ustedes cómo harán para entrar al libro virtual, al libro digital de Santillana. Yo entro así de esta manera. Yo entro aquí a 1º, unidades didácticas. No, profe. Espere, yo me meto al Zoom desde mi computador y les muestro. Bueno, pero espera, Yo ya lo tengo abierto. espere, que ustedes ya saben entrar igual. Lo que quiero es mostrarles ya adentro qué es lo que vamos a hacer. O sea, así entro yo, ustedes entrarán diferente, pero sé que nosotros llegamos al mismo libro. Vamos a llegar al mismo libro digital, que es esta cosa de acá. ¿Listo? ¿Qué módulo es? Entonces eso es lo que les voy a decir. Eso es lo que les voy a decir. Aquí en el Atanasio, ¿cómo que me salió el Atanasio? Atanasio. Dice exactamente qué páginas del módulo vamos a hacer. Aquí dice el Liceo del Caribe. Profe, pero del módulo o de Del las actividades digital. módulo. Del digital. Como Vean, aquí dice páginas 51 y 52 del libro virtual. Entonces, cuando yo voy aquí al libro virtual, aquí hay unas páginas que dicen. Es el libro Entonces, miren, virtual. entonces aquí dice página 48, o sea, esto ya no es. Ese es el que sigue, entonces debe ser el 1.2. No es el 1.1. Es el 1.2, profe. Ese es el 1.2. Entonces voy a devolverme acá y voy aquí al módulo 1.2. Entonces recuerden que es la página 51 y 52 lo que tienen que hacer. Teacher, ¿cuál es? Entonces, hablen aquí y es página 51, ¿qué sabemos y qué sabemos hacer? Le van a dar clic ahí y aquí vienen una serie de preguntitas y de cosas que tienen que hacer. ¿Listo? Esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Me hago entender? ¿Qué sabemos y qué sabemos hacer? Que será esta primera página y la que sigue, que es la página 51 y la 52. Ese es el trabajo de ustedes hoy por grupos. Entonces, a medida que alguien vaya haciendo un punto, que un grupo vaya haciendo un punto, entonces, por ejemplo, van a hacer este punto 1. Entonces, resuelven estas preguntas y van sacando pantallazos o capturas de pantalla. Y los van adjuntando en un Word, yo no sé. Y después lo convierten a PDF y me lo van a enviar. ¿Listo? ¿Me hago entender? ¿Y cómo se convierte a PDF por Word? Ah, bueno, mira, ponle cuidado lo fácil que es. Te voy a enseñar de una vez. Word. Pero... Es muy fácil, Camila, pasar de un Word a un PDF es supremamente fácil. O sea. Voy a abrir un documento de Word cualquiera por acá. Te voy a mostrar. Digamos, esto dice guía informática. Esto es una guía que un profesor mandó de otro colegio, del Atanasio. Entonces, cuando tú tienes un documento Word abierto, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Porque estoy yo hablando aquí solo. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ustedes van a ir cortando pantallazos y van pagando allá en su Word. Listo. Habilitar edición. Entonces, cuando ustedes ya tienen un Word, como por ejemplo este, y lo quieren guardar en PDF, vienen aquí a Archivo, le dicen Guardar como, escogen el lugar donde lo van a guardar, digamos que lo voy a guardar aquí en el computador en cierto lugar, pero aquí abajo donde dice tipo, en lugar de, bueno, primero lo guardan en Word común y corriente para que lo puedan editar, ¿listo? Ya lo guardé. Pero después de que ya lo guardé en Word, escojo aquí tipo de documento y escojo PDF. ¿Sí lo ven? Y le dan PDF y él se va a guardar como un PDF en el mismo lugar donde está el documento. Entonces, mira, aquí está, aquí ya lo está procesando. Y queda el Word, porque la idea es que guarden el Word, no lo vayan a borrar, ¿no? Y después ese mismo Word se convierte en un PDF, miren, ya está como PDF. Y esto lo tenía aquí en el escritorio, por lo tanto, yo abrí y se convirtió en este PDF. ¿Listo? Creo que tengo una pregunta. Señora. ¿Tiene que ser en PDF o te lo podemos mandar normal en Word? Hagan las dos cosas y el que pese menos, por favor. Ah, Digamos, empezar.
porque es posible también que ese archivo pese más de lo que les permite ahí, porque si, no, pero yo no creo que ustedes suban tanta vaina. Pero si llegara a pesar más, entonces me envían varios archivos, así sea varias fotos, ¿listo? Bueno, vamos a empezar a hacer los grupos, pero primero voy a darles la contraseña de la sesión de hoy. Hoy estamos con la asistencia del día de hoy, abril 21, asistencia. La asistencia es la palabra Madrid, es minúscula. No, profe, que sea Norli. No, ya es Madrid. Es que ponerme a cambiarla Ay. me demora. Ay, no, profe, qué contraseña tan fea, así ni siquiera pongo presente en la clase. No ponga. Si no ponga. No la ponga. Profe, no puedes poner esa clave. Esa clave está muy fea. ¿Y por qué no le gusta? Porque es mi nombre, profe. Ese nombre. Porque es que estaba viendo La Casa de Papel y por ahí sonó. Estoy poniendo los nombres de las ciudades. ¿Listo? Entonces Madrid. No, profe, ese no. Profe, pero... ¿Pero qué? Ay, se me olvidó. Bueno, ¿La casa de papel es buena? ¿La Casa de Papel qué? ¿Si es buena o no, no es buena? ¿Sí la recomendarías o no? Sí, es buena. buena. Sí es buena. ¿De qué trata? Nunca la he visto. Bueno, entonces ya saben, la asistencia con Madrid. Voy a dejar de compartir y vamos a empezar a hacer los grupos. ¿Listo? Para que ustedes por grupo hagan ese trabajo y me envíe uno solo del grupo, me envíe el trabajo. Profe, Buenos días. Buenos días. ¿Tú armas los grupos como la vez pasada? No, los voy a armar como ustedes quieran. Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero, profe, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos lo que tú hiciste de las llamadas, de las mini videollamadas que tú hiciste? Ah, yo soy el que lo hago. ¿Listo? Ahorita ya los Profe, reparto. Yo los profe, reparto. buenos días. Entonces, Ana. la idea es que ustedes puedan, entre ustedes compartirse la pantalla, uno de ustedes comparte la pantalla y van resolviendo los ejercicios, ¿listo? Y uno de ustedes pues saca el pantallazo y... Profe, buenos días. Hola, Juliana. Profe, no me ¿dónde deja está Anita? ¿No te deja qué? tomar Hola, el Anita. dice que está, pues, mal la contraseña. Es Do Madrid en you want? minúscula. Ya, profe. ¿Los demás pudieron tomar la asistencia? Profe, yo sí pude. No, si no puedes es porque estás metiendo mal la esta. Bueno, voy a empezar a hacer los grupos y cualquier cosa les voy preguntando, me van preguntando allá al otro lado, porque necesito hacer los grupos ya. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es que de qué? O sea, ¿cuánto tiene que tener el grupo? Yo los organizo, ¿listo? Entonces, empecemos. Ay, no, espere que esto no. Oiga, acá está Brandon y Galán. Dígales que sí. ¿Qué? Que nos hagamos con Brandito. ¿Por qué? Ana, ¿con quién más? Bueno, ¿por qué no? Marica, yo Ana, me ¿con fue el quién internet, más? ayer se Con sotió, Nico y ayer con se quién sotió un más. Listo, entonces, regenerador, weón. empecemos. Ana Posada, ¿con quién te vas a hacer? Con Nicole. Ana Posada. Ana Posada. Con Dana Díaz. ¿Pero ya llegaron? Ana Posada, Dana Díaz. Señor, acá estoy. Ana Posada, Dana Díaz Y María Juliana Wilson. y María Juliana Güey. ¿Cuántos son, profe? 4 puede ser. Ah, Ana Posada, Dana Díaz y Luis con María Martín. Juliana. Con Luisa, Bueno. con Luisa. Les voy a pedir un favor, muchachos. Vamos a hacer un trabajo en grupo, ya les van explicando. Ana, solamente me van a contestar las personas a las que estoy llamando. Nuevamente, Ana Posada, Dana Díaz, María Juliana Wilches. ¿Alguien? y con Nicolás Vera. Con Nicolás Vélez. ¿Señora? Sí, lo que sea.
y con Nicolás Vera. Listo, entonces ese es el primer grupo pequeño. Ana, pues Ana Díaz, María Juliana y Nicolás Veras. Grupo 2. Andrea Díaz, ¿con quién? Con Lady, con Mariana, con Pamela. Lady, Mariana y Pamela. Profe, y no sé si Norli ya tiene grupo. Listo. Ana Romero, ¿quién es? Teacher, con Sanabria y Camila. Sanabria, no veo aquí a Nicole Sanabria. ¿Quién más? ¿Con quién más? Ana Romero, Nicole Sanabria, ¿y quién más? Camila. Camila, no la veo. Camila Zapata. Soy la Solo- última, profe. ¿Solo las tres? ¿Solo las tres? Sí, señor. Pues sí, afirmativo. Listo. Andrés Galán, ¿con quién? Con Brandon, Liz y Martin. Brandon, Liz y Martín. Sí, profe. Listo, pues. Ahora, Dayana, ¿con Está quién? haciéndolo de filo. Dayana Garzón. ¿Lo de filo qué? Dayana Garzón. Profe, con Nicole Bolívar, Tatiana y Angie. Nicole Bolívar, Tatiana. Yo no veo a Angie. Dayana, Nicole Bolívar, Tatiana. ¿Por qué no le carga No está Angie aquí en el grupo. la llamada, profe? Bueno, le toca a los tres y ahorita cuando ella pueda entrar, pues entra. ¿Listo? Ahora, Eric, ¿con quién? Eric. Juan Gallego. profe. Eric, ¿con quién? ¿Quiénes quedan? Están sin grupo Juan Gallego, Juliana, Carol, Luisa Quijano, Mayra, Norli, Hágase Sayid, con Juli, Mon o sea, y conmigo y Valeria. con Mayra. Sí, profe, con Juliana y con Mayra. Entonces, Eric, Juliana y Mayra. ¿Alguien más? Profe, yo me voy a hacer con ellos. Listo, entonces, en este grupo. Y Norli con ellos. Listo. Quedan Juan Gallego, Carol, Luisa, Sayid, Simón, Valeria. Juan, ¿con quién se va a hacer? Uy, yo con Simón. Juan y Simón, ¿los dos solitos? Sí, Listo. Y quedan Carol, Luisa, Sayid, Valeria. ¿Los meto en un solo grupo los cuatro? Sí, profe. Listo, entonces, chao. Entren a los cursos. Ana, entra al curso. Entra al grupo. Ana Romero, Nicole Sanabria, entra al curso. Al grupo, digo. Profe, ¿a qué grupo pertenezco? No entiendo. Ah, pues porque llegaste tarde. Ya te meto Profe, es que mi internet falla y me saca el Zoom cada ratico. Bueno, María Fernanda, ¿te meto a algún grupo en especial o quieres, o te meto a cualquiera al azar? Démela, profe. Profe, ¿me puede meter a mí también un grupo? Sí, claro que sí. Entonces esperemos. María Fernanda, ¿quiere entrar al de donde está Pamela? Sí. Entonces. Yo quiero entrar. Al de Pamela, que es el 2. Espero que te dejen ese, ¿listo? Listo. Angie.
Profe, al de Tatiana. Venga, ¿dónde está Tatiana? Entonces es el 1, 2, 3, 4, el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Vaya para allá, Angie. Angie, ¿me está escuchando? Por relajar 10 segundos. ¿Ya serviste tinto? Profe, profe, Uy, hay una china ahí volando. Hola, Luisa.
Luisa. Hola, profe. Profe, Bueno, lo que pasa es que no sé qué estás con pasó, pero Sayid, creo Carol que y fue. Valeria. Entonces Sí, profe. ya te meto en ese Vale. grupo otra vez. Entonces, estás con Sayid, Carol y Valeria. Es el último grupo, listo. Chao. Vaya para allá. Chao, profe. Gracias. Entonces le dije que primero que lo tenía y que se lo ocultara bien. Y lo otro que tenía que hacer. ¿Qué, ¿Cuánto? muchachos? ¿Cómo me les va? Ah, hola, profe. Cuéntenme, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienen preguntas? Profe, no es que estamos acá porque no sabemos a qué módulo entrar. Eso les pasa por llegar tarde. No, yo entré temprano, pero igual no entendí. Pónganle cuidado. ¿Alguno de ustedes, alguno de los dos puede compartir su pantalla? Sí, Juan. Profe. Hágale una No, de las dos. profe, es que estoy acá en el ¿qué? Pero, lo voy a intentar. Profe, ahí puede ver. Esa manera tan arcaica de compartir pantalla, hermano. Bueno, eso está en el modo. Yo les coloqué allá en el aula virtual del Atanasio qué páginas del libro son. Son las páginas. Espérese, yo miro. Ya se me olvidó a mí también. Espere, tú. Son las páginas. Son las páginas 51 y 52 del libro virtual. Esos se encuentran en el módulo 1.2. Entonces entré pues al módulo 1.2. Listo, profe. Al lado izquierdo, allá hay unas 3 rayitas. Vaya y busque la página 51, que dice qué sabemos y qué sabemos hacer. Entonces tendrán que hacer esa página 51 y la que sigue, que es la 52. ¿Listo? ¿Listo, Pues, profe? el que la ¿Eso, vaya profe? haciendo va sacando capturas de pantalla de punto por punto, la montan en un solo documento y eso es lo que me van a enviar. Obvio con el nombre de las dos personas, ¿no? O sea, solo toca hacer una por el nombre de los dos, ¿sí? Sí. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, pues, nos vemos entonces. Chao, profe. Chao. Sí, o Oiga, sea, es que es... oiga, Simón, venga, me devolví porque es que yo necesito hablar con usted. ¿Usted por qué no hizo usted fue el único de este curso que no hizo ese quiz? ¿Cuál quiz, profe? ¿Sí ve? Un Pues no quiz. sé, profe, es que hubo un día que yo no tuve internet. Ay, hermano, porque es que nosotros nos pusieron a pasar un reporte de quienes no estaban haciendo las cosas. Y fui a mirar y usted fue el único que no hizo ese quiz. Sí, profe, es que hubo un día que yo no tuve internet y yo le mandé a decir con Mayra. Y esa belleza de amigos no le cuentan lo que toca hacer. Profe, pues yo le mandé a decir a usted con Mayra que yo no tenía. Venga, espérese a ver. Busquemos una solución para esa vaina. Eso está ya en semana 2. Tendría que hacérmelo hoy, Simón, para yo quitarlo el reporte. El reporte no lo he terminado. Bueno, pues ya lo tengo allá anotado, pero pues la coordinadora lo va a revisar a mediodía. Entonces, usted está anotado, pero lo puedo quitar. O sea, ¿lo hago? Sí, pero no ahorita, apenas termine la clase. Listo. Profe, una pregunta. ¿Y profe, ese reporte es en todas las materias En o todas solo las en materias. matemáticas? En ¿En todas todas las las materias. materias? O Oh, sea, por Dios. los profesores tenemos que pasar reporte a los estudiantes que no nos han enviado los trabajos. Ahí Ah, está listo. abierto, Simón, el quiz. Eso está en la semana 2, dice quiz desigualdades. Es Listo. para que lo haga, hermano. Pero cuando primero haga este trabajo, ¿no? Sí, señor. Entonces voy a ir a quitar ese reporte. Voy a confiar en su palabra. Bueno, sí, señor. Bueno, pues entonces voy a salir de acá y voy a ir a quitar eso. Chao. Listo, profe. Chao, profe.
¿Qué muchachos? ¿Cómo vamos? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Oiga, me alegra mucho que se pongan la cámara y se puedan ver. Eso es maravilloso, para que no se olviden de sus Nicolás, amigos. no El sé. profe, bájale a Nicolás. No sé, pobre. ¿No tiene cámara, Nicolás? No, ahorita no. Mentiroso. Mentiroso. Bueno, ¿y que ustedes qué? Bueno, los dejo ahí para que sigan trabajando juiciosos. Voy a seguir, que me llamaron de otro grupo. Chao. Me llaman cualquier cosa, ¿listo? La próxima. No se refiere a la altura ¿Qué del río. muchachos? No, ese nivel. Pero, Hola, ¿va, profe. Cuéntenme. Profe, es que nos confundimos en este punto, en el segundo punto. Sí, Estoy de cabeza, profe. listo, dice, la gráfica muestra el nivel de agua de un río medido cada 5 días. Describe la relación. O sea, ustedes tienen que describir cómo se comporta esa... O sea, ahí estamos relacionando dos variables. La variable días y la variable nivel del agua. Ese nivel del agua está dado en una altura en determinada patrón de medida. ¿En qué está dado? Está en centímetros. Entonces usted imagínese un río y usted va a medir la altura del agua, el nivel del agua de ese río. Entonces la idea es que ustedes empiecen a describir con sus palabritas, pues, qué es lo que ocurre. Por ejemplo, en el día 5, ¿cuántos centímetros de altura tiene? Sí, 200. 200. Y en el día 10, 210. entonces, ¿qué pasó? Aumentó. Hubo un aumento. Entonces hay un aumento, entonces ustedes pueden suponer, eso es una suposición, pues, ¿por qué? No, pues hubo un aumento, seguramente porque hubo lluvia, seguramente porque tal cosa, y después iban describiendo, luego bajó, luego subió, luego bajó, bueno, ustedes irán describiendo desde dónde hasta dónde bajó, subió, o si el cambio fue muy drástico, o si cambió, o si subió poquito, o si subió rapidísimo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo que uno tiene que hacer con este tipo de gráficas. Esa es la interpretación que uno espera que ustedes hagan. Eso solo es describirla. Sí. Por ejemplo, descripciones importantes de las funciones es encontrar los momentos donde son los valores máximos y mínimos. Eso son cosas importantes de las descripciones de las funciones. Entonces, Bueno, ustedes pueden describir de a pedacitos, pero también sacar conclusiones generales. Entonces, en tal momento es donde el río estuvo más alto, en tal momento es donde el río estaba más bajo. Ese tipo de cosas, ¿listo? Listo, profe. Bueno, pues, chao. Chao, profe. Chao. Digamos, del fondo. ¿Ah? Profesores, compañeros. Profesores, compañeros, muy buenos días. Pues este mensaje es específicamente para los profesores de ciclo 5, porque pues encuentro varias dificultades al respecto de las guías de los estudiantes de 10º y 11, y pues eso me causa muchas preocupaciones, porque de una u otra forma no les estaríamos cumpliendo a los estudiantes con los horarios y los tiempos que de una u otra forma hemos determinado. Yo observo el blog de la contingencia y realmente lo que encuentro en este blog es muy poco. Por ejemplo, lo que le corresponde a 10º y a 11 para esta semana. Encuentro, por ejemplo, las guías de español de 10º, las guías de ética de 10º. Encuentro también, digamos, de 11, ciencias políticas que le corresponden a esta semana, pero de resto no hay ninguna guía. Por ejemplo, para grado 10º que tocaba español, matemáticas, educación física, ética, física, filosofía, pues hay muy poco. Sí, si uno revisa aquí en este momento, por ejemplo, lo de ciclo 5 de 10º, pues se encuentran muy poquitos elementos de las guías que tienen que desarrollar. Filosofía también está ya ubicado en el blog, pero las otras no tenemos absolutamente nada. Y en 11 pues no puedo decir nada más que prácticamente
que no hay absolutamente Ve como por allá hablando todo raro. ¿Qué muchachos? Cuéntenme. Ah. ¿Quién llegó? No, profe, aquí estamos haciendo la actividad. Sí, es que me llamaron. Ustedes fueron los que me llamaron. Entonces, ¿Qué? ¿Qué? Profe, ¿cuándo? No, profe. Andrea. Todos tenemos ¿Qué? actividad. ¿No me necesitaban? No, profe. No, No, profe, profe, se puede profe. Explícanos No se este vaya. punto que no entiendo. ¿Cuál? Que dice que escribe 5 puntos. Listo. Entonces, la gráfica de esa función que tenemos ahí es una línea recta, ¿cierto? Toda función, toda línea recta está compuesta de puntos. Entonces, esa lineecita azul tiene muchísimos puntos, miles, millones de puntos. Por ejemplo, aquí hay un punto. ¿Sí lo ven? Ese punto hace parte de esa recta. Y ese punto tiene unas coordenadas en X y en Y. ¿En X cuánto mide? 4. ¿Y en Y? 4. Entonces, no, 2 no. Si fuera 2 iría hasta aquí nomás. Entonces, las coordenadas de ese punto son en X4 y en Y4. Esa es una coordenada para ese punto. Pero pueden ustedes buscar otro punto, por ejemplo, este de acá. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? -2. -2 y en Y ¿cuánto? 1. En Y1. Entonces ya mire que ya tenemos 2. Pinten más puntos sobre esa recta y Ok. encuentren las coordenadas. Y profe, en ese punto que dice que determina los puntos de corte con los ejes coordenados, ¿qué es eso? Ah, bueno, los puntos de corte con los ejes coordenados es... Ahí hay dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces tú tienes que decir las coordenadas de los puntos donde se corta esa línea azul con el eje X y con el eje Y. O sea, las coordenadas... En -4 y en 2. Sí, pero entonces tienes que decir las coordenadas, ¿no? ¿Cuánto vale? Esto tiene una coordenada en X y en Y. ¿En X cuánto vale? -4. ¿Y en Y? 0. 0. Entonces ese es el punto de corte con el eje X. Y tendrían que encontrar el punto de corte también con el eje Y. El eje Y no sería 0,2. Exactamente. Ok. Gracias, Una profe. pregunta. ¿Y Señora. toca cambiar esto todas o No, solo solamente con uno por grupo. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, nos vemos, chavos. No, profe. No, profe. ¿Qué hubo, muchachos? Cuéntame. Muchachos. Profe, es que no entendemos. Nicole, sube la pantalla. ¿Qué no entendieron? El punto 2, o sea, ¿qué se refiere con describir la relación? Ponle cuidado, hay una relación entre dos variables. La variable tiempo, que está medido en días, y la variable longitud o altura, que está medida en centímetros, ¿cierto? ¿Qué nos están relacionando? Pues la altura del nivel del agua de un río y están midiendo esa altura cada 5 días. Pues un río puede subir por diferentes razones. Por ejemplo, si llueve, pues la altura del río sube. Si hay sequía, pues la altura del río baja. Ustedes tendrán que hacer una descripción de ese río, de esa gráfica, cómo se comporta. Por ejemplo, ustedes pueden decir que, no, pues este río pues empezó con tanta altura y después pasaron tantos días y subió, bajó y su punto máximo fue en tal lugar y después se nota que hubo como sequía porque bajó o que hubo lluvia en este lado porque subió muchísimo. Esa es la descripción que ustedes tienen que hacer con sus palabras, describir cómo es la relación. Por ejemplo, ahí al día 10, ¿cuál era la altura de ese río? 210. 210 centímetros. ¿Listo? Entonces tú puedes describir esos cambios, que ustedes describan con palabras cómo está cambiando la altura de ese río. Y traten de suponer, algunos usualmente supone que un río crece es porque llueve y que un río, pues cuando empieza a bajar es porque dejó de llover o porque hay verano o cosas así. Pero tendrá que escribirlo con datos, ¿no? Ir diciendo, no, pues en tal lugar. No simplemente es decir los datos. No, en 5 es 200, en 10 es 210, en 15 es 200. Sino pues cosas importantes. Mirar en qué intervalos de tiempo el río crece. En qué intervalos de tiempo el río decrece su altura.
en qué lugar es donde tiene su valor más alto, en qué lugar es donde tiene su valor más bajo. Esas son cosas muy importantes de las funciones. Y hacer esa descripción. ¿Sí me hice entender más o menos? ¿O no? Sí, profe. Bueno, pues, entonces las dejo que me están llamando de otro grupo. Chao. ¿Qué hubo, Brandon? ¿Por qué se salió? Profe, es que problemas. Se me fue el internet. ¿Usted en qué grupo es el que está? ¿Con quién? Con Galán, Martín. Galán, Liz y Martín. Sí, señor. Entonces, 1, 2, 3, 4. Está en el grupo 4. 1, 2, 3, 4. Listo, pues. Gracias. Bueno, pues, chao. Porque están en grupos y no me llaman. Mira. Luisa. Profe, ¿En qué grupo otra estás vez tú? se salió. ¿Con quién? En el de Sayid, Carol y Valeria. El último.
Listo, pues. Gracias, profe.
Muchachos, ¿cómo me les va? Cuéntenme. Profe, no entendemos este punto. ¿El 6? Sí, señor. Bueno, ustedes ya han hecho algunos ejercicios en los cuales hay relaciones entre elementos de conjuntos. Por ejemplo, en este ejercicio anterior estamos haciendo relaciones entre dos conjuntos. El conjunto de perímetro, donde yo puedo colocar perímetros de cuadrados, y aquí el conjunto entre los lados de cuadrados. O sea, yo puedo colocar medidas de lados. Hay una relación entre dos conjuntos, el conjunto de los perímetros y el conjunto de los lados. Aquí también el conjunto de las alturas y el conjunto de las áreas. ¿Cierto? Ahora ustedes invéntense relaciones entre dos conjuntos. Ustedes han visto, por ejemplo, en el punto 2 de este mismo taller, hay una relación entre la altura de un río y los días que iban pasando. Ustedes tendrán que inventarse dos relaciones entre elementos de conjuntos, pero son inventados ustedes. Ustedes son los que tienen que plantear relaciones que puedan encontrar entre dos conjuntos. Ya tendrán que inventárselas. Busquen situaciones en las cuales hagan relaciones entre sus elementos. Ah, ok, profe. Estos se tendrán que inventar ustedes. ¿Listo? Bueno. Bueno, pues, y lo escriben ahí, por favor. Gracias, profe. Bueno, chao. Chao. Los impares siempre se obtiene un número. Hola, cuéntenme. Hola, profe, es que tenemos una pregunta. Lo que pasa es que no entendemos este último punto. O bueno. Sube un poquitico la gráfica para yo poder rayar acá. Listo. Entonces me está diciendo que cuáles son los puntos de corte con los ejes. Pues, ¿cuáles son los ejes? Los ejes son el eje Y y el eje X. Entonces, esa recta azul, esa función, que su gráfica es una línea recta, cruza esos dos ejes. Cruza el eje Y y cruza el eje X. Al eje Y lo cruza por aquí, por ese punto. ¿Sí lo ven? Entonces, tú lo que tienes que decir es cuáles son esas coordenadas de ese punto. ¿Qué coordenadas tiene ese punto rojo que yo pinté ahí? 0,2. Entonces, tú escribes así, corte con el eje Y en 0,2. Y después escribes corte con el eje X, que se queda es como por acá, pues es tales coordenadas y ya. Pero ahí solo hay... Espera, baja la pregunta, Tatiana. Determina los puntos de corte con los ejes coordenados, o sea, con el eje X y con el eje Y. Ya el del Y lo hicimos aquí. El corte con el eje Y es 0,2, eso me lo dijeron ustedes. Les falta la otra mitad. El corte con el eje X es tal. Y punto. ¿La descripción la tenemos bien? Pues a mí me parece que pueden ser más descriptivas. ¿A qué me refiero? O sea, cuando yo describo una gráfica, yo tengo que decir si, por ejemplo, si la gráfica es de tipo constante, si va creciendo, si va decreciendo. Aquí dicen que es una constante proporcional. ¿Ustedes me pueden llegar a decir cuál es esa proporción? En las líneas rectas uno puede describir esa proporción de crecimiento o de decrecimiento diciendo cosas como, por ejemplo, cada vez que yo subo, me muevo tantos cuadritos en X, subo tantos en Y o bajo tantos en Y. Y eso tiene que ver con algo que se llama la pendiente. Sube un poquitico la gráfica, por favor. Para ver la gráfica completa, por favor. Entonces, ustedes pueden coger, por ejemplo, un punto acá y un punto acá. Para llegar de ese punto a ese punto, ¿cuánto me mueve en X? Cuéntenme. ¿Cuánto me mueve en X acá? 5. Desde este punto hasta este punto, ¿cuánto me desplacé en X? Cuenten. 4, ¿no? 4 unidades. Y después, ¿cuánto me desplacé en Y? 2. 2. Entonces, esta es una característica muy importante de esa recta y se llama la pendiente. Se representa con la letra M. La pendiente, tú lo que vas a describir es el cambio que hay en el eje Y y el cambio que hay en el eje X. Ustedes ya me lo dijeron. Pues entre esos dos puntos me muevo en Y 2
y en X me moví 4. Entonces la pendiente de esta recta en este caso es 2/4. Pero eso debe ocurrir para cualquier parejita de puntos, no solamente para estos dos que yo coloqué aquí, sino para cualquier parejita de puntos que yo coloque en la línea recta. Por ejemplo, voy a coger este punto de acá y este punto de acá. ¿Cuánto me muevo en X? Y lo voy a escribir. En X desde este punto hasta el otro. ¿Cuánto me moví? 12. 12. Y el X va abajo. ¿Y cuánto me moví en Y? 6. 6. Y dense cuenta que esta fracción vale lo mismo que esta, son equivalentes. Sin importar qué pareja de puntos yo coja, siempre se va a compartir de la misma razón. Yo la podría simplificar y poner aquí un medio, ¿cierto? Si yo simplifico esta también me da un medio, ¿cierto? Entonces, este numerito, que es la pendiente de esa recta, me indica que por cada 2 que yo me muevo en X, siempre me voy a mover uno en Y. Pero es una descripción un poquito más con numeritos, ¿sí se dan cuenta? Por cada 2 que yo me muevo en X, subo uno en Y. Entonces, pueden ampliar un poquito la descripción de acá utilizando números. Otras cosas importantes aquí es, por ejemplo, saber si esa gráfica crece o decrece, va para arriba o va para abajo. Eso es otra cosa que es importante describir en las funciones, si crece o decrece. Si hay un valor máximo o un valor mínimo, ¿será que esta gráfica tiene un valor máximo o un valor mínimo? ¿Sí o no? Contéstenme. Esta azulita, ¿será que para aquí o esto seguirá? ¿Ustedes qué creen? Seguirá. Entonces no vamos a poder encontrar un valor máximo porque esto sigue y sigue y sigue y sigue. Y lo mismo mínimo, ¿será que hay algún valor mínimo? No. Tampoco. Entonces ustedes pueden hacer esas descripciones que son muy importantes en las funciones. Decir si crece o decrece, si hay valores máximos o mínimos. Y cuando son líneas rectas podemos encontrar ese patrón de crecimiento o de decrecimiento a través de la pendiente, que es este valorcito. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. Bueno, me voy que me están llamando de otro grupo. Chao. ¿Qué muchachos? Cuéntenme. Y A 4X. planteado relaciones 4X. Y la segunda. A se responde ahí mismo. Ay, escucharon, creo que el profesor se metió. Sí, ya me moví. Gracias. Hola, profe. Sí. Cuénteme. El profe es que Valeria no se... Profe, es que... ¿Valeria es del grupo de ustedes? ¿Profe, puedes agregar a Valeria? Listo, entonces ya la agrego. Gracias, profe. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son Carol, Luisa y Sayid. Y agrego a Valeria y bueno, Sí. esto es fácil. Listo, ya la agregué. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, profe. ¿Qué muchachos? Cuéntenme. Profe, tengo una cuestión. Pregunte.
Profe, ¿te puedes acercar más? Primero, acércate más al micrófono que no te escucho nada, por favor. Cuéntame. Y segundo, mira, profe, nos dice aquí que hagamos en un punto la relación de un lado con el perímetro. Entonces, por ejemplo, yo hice esta figurita, el círculo, todos los lados valen 2. El área es 2 por 2, 4, el perímetro 2 más 2 más 2 más 2, 8. Entonces la relación, o sea, como que la expresión algebraica que hice para relacionar el lado con el perímetro es 2, que es el lado, cuánto vale el lado, y el perímetro queda 8. ¿Sí? Olvídense 2 al cuadrado, sino que ahí se estaría utilizando la propiedad distributiva y el factor común. ¿Está bien, profe? Espérate que... vamos a... ¿Eso es solo para cuadrados? Sí. Listo. Cuadrados, sí. Entonces vamos a mirar la relación... espérate, voy a rayar acá. Para un cuadrado de otra medida. Vamos a suponer un cuadrado que mida 3. 3, 3, 3, 3. ¿Listo? Y les piden encontrar la relación del lado y el perímetro o del área y el perímetro. Del lado y el perímetro. Listo. Entonces, si el lado, digamos, vale L y el perímetro vale P, encontrar una relación entre ellos es crear una igualdad donde me diga, oiga, esto haciendo tales fórmulas me da el otro. Entonces, entre estas, ¿cuál sería la igualdad o la relación que tú encontrarías entre lado y perímetro? Independiente que valga 2, 3, 5 o 1000. Pues el lado. Por ejemplo, que en las dos se va a duplicar. Cuando es 2, ¿qué hiciste para encontrar el perímetro? 4 también nos da 12. Sumar todos los lados, por eso, profe, lo que te digo. Si sumo todos estos 3, me da 12. Y si multiplico un lado, que sería el 3, por 4, que es por los 4 lados. ¿Y siempre funciona por 4? Entonces ahí habría una igualdad, ¿no? Listo, entonces díctame cómo quería la igualdad. ¿El perímetro va a ser igual a qué? Perímetro sería igual, ¿cómo así? Sí, o sea, tú me dices, ¿cuál es la fórmula entonces? O sea, sería 3 más 3 más 3 da 12. Pero eso es con 3. Pero y con número cualquiera, ¿cómo sería? O sea, yo conozco el valor del lado L. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sumo? ¿O qué multiplico? Profe, es que no sé cómo explicarlo. O sea, yo tengo claro qué toca hacer. Porque lo que te digo, si el perímetro de 12, si sumo todos los 3 me da 12. ¿Sí? Listo, entonces, ¿lo sumas cuántas veces? 4 veces. 4 veces. ¿Eso no lo puedes escribir de otra manera que no sea sumas? Por multiplicación. Listo, entonces, ¿multiplico a quién? Un lado por 4. Entonces, pues escribamos eso. El lado por 4. Y esta es la relación. ¿Ya? Sí, el perímetro es igual a 4 veces el lado. Y para el área, profe. Y el área sería x al cuadrado. No, x ¿sí? No. Aquí estamos hablando de L's, de lados. Bueno, L al cuadrado. Entonces, área sería igual a L al cuadrado. Listo, ya. Esa es la relación. Sí, ve. No me hacen caso, no les vuelvo a ayudar. Asquerosas. Esto de aquí también yo lo podría haber escrito así. Esto también lo hubiera podido escribir así, ¿no? Es totalmente válido. Profe, pero es que, ¿sabe yo por qué digo? ¿Sabe por qué digo X? Porque es que en el cuadrado de la foto dice X. Entonces el lado sería X. Ah, bueno, sí, tienes toda la razón. Pero no, es que yo no había leído eso, sino partí del que nos inventamos acá. Profesor, es que usted tiene que escuchar a sus estudiantes. Bueno, señora, la voy a escuchar más cuidadosamente la próxima vez. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, las dejo que me están llamando de otra. Chaos. Chao. ¿Qué tal ¿Qué esto? se pasa? Cuéntenme. Buenas. Hola, profe. ¿Qué tal? Profe. Señora. Este punto. El 6. El 6 es que ustedes han trabajado 5 puntos en donde hay relación entre dos variables. Por ejemplo, en el punto donde acabaron de colorear el cuadradito, hacerle bigotes al cuadradito, ustedes estaban relacionando un conjunto de los valores de los lados con el conjunto de los valores del perímetro. Hubo otro donde relacionaron los valores del lado con los valores del área.
Entonces ahí están haciendo relaciones entre dos conjuntos. Me voy a devolver aquí a este ejercicio. Esto que ustedes escribieron acá, pero esperen. Esto que ustedes escribieron acá, estas relaciones que ustedes escribieron acá, son la relación entre dos conjuntos. Digamos aquí, lados y perímetros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el lado 3, el lado de mi cuadrado vale 3, ¿cuál sería el perímetro? Contesten. 12. Si el Sí. lado del cuadrado vale 3, ¿cuál sería el perímetro? 12, ¿no? 12. Entonces yo estoy haciendo una relación entre dos elementos. Entre el elemento 3, que el lado mide 3, y el perímetro mide 12. Si esto mide 10, ¿con quién me tocaría relacionarlo acá? 40. Por 40. Si ustedes ya tienen la fórmula aquí abajo, que es 4 por el valor del lado. Vean que estoy haciendo una relación entre dos conjuntos. El conjunto, y esto puedo seguir poniendo aquí más valores y aquí habrían más, ¿no? Todos los que yo quiera. Entonces, estoy haciendo una relación entre dos conjuntos. El conjunto de las medidas de los lados de un cuadrado y el conjunto de las medidas de los perímetros de un cuadrado. Esto es con este ejercicio. También podía haberlo hecho con este mismo ejercicio. Esperen un momentico. En este mismo ejercicio pueden haber hecho la relación entre lado y área. ¿Cierto? Espera un momentico que esto me sale una vaina aquí que no me gusta. Listo. Entonces yo puedo tener otros dos conjuntos con este mismo ejercicio donde relaciono los lados con las áreas. Pero me puedo ir al ejercicio del río y yo relaciono los días con las alturas. Entonces realmente las funciones nos sirven para relacionar dos variables. Bueno, uno puede relacionar más variables, pero aquí estamos estudiando solamente relación entre dos variables, entre dos conjuntos. La idea en este ejercicio de aquí abajo es que ustedes se inventen unas relaciones entre dos conjuntos, que no sea ninguna de las que están acá, sino que ustedes se las inventen. ¿Listo? Entonces invéntense en una relación, como por ejemplo, por decir, voy a inventar una, no se pueden ya inventar esa. Voy a relacionar la estatura de un niño con respecto a su edad. Entonces se inventan esa relación y la pueden representar de diferentes maneras, ya sea con una tabla, ya sea gráficamente, ya sea mediante una fórmula. Pero ustedes invéntense en las relaciones. Otra que me puedo inventar. Voy a relacionar la cantidad de panes que compro y el precio que vale comprar esos panes. Eso es relación entre dos variables. Número de panes y precio. Ustedes tendrán que inventarse esas relaciones. Invéntense en dos. Ahí les dice invéntese dos. Inténtenlo, porfa. ¿Sí, más o menos? ¿Me hice entender? Sí, señor. Bueno, inténtelo. Los dejo que me están llamando de otra sesión. Chao. Chao, profe. ¿Qué muchachos? Cuéntenme. Hola, profe. ¿Cómo me les va? Bien, profe. Sí, señor. Cuéntenme, ¿cuál es la pregunta? Profe, es que tenemos dudas con el punto del conjunto. ¿Luisa es del grupo de ustedes? Sí, señor. Sí, señor. Venga, la asigno de una vez. Ustedes son... Listo, ya la metí acá. Bueno, entonces, ¿tienen dudas con qué? ¿Con cuál? ¿Con ese 6? Con el último punto, profe. Bueno, ustedes acabaron de hacer 6 ejercicios en los cuales hay relación entre dos variables. Esas variables pertenecen a algún conjunto. Por ejemplo, en el punto ese del río, ustedes estuvieron analizando la relación que hay entre todos los valores de la altura que podía tener un río con el conjunto de los diferentes días que habían pasado. Entonces ahí hay una relación entre dos conjuntos. Y esa relación entre esos dos conjuntos, pues ustedes la vieron representada a través de esa gráfica que ustedes tuvieron que describir, ¿no? Ustedes describieron esa gráfica.
hicieron algunas características de esa gráfica. Entonces aquí ustedes tienen que inventarse dos relaciones, pero inventadas. Ya no pueden utilizar la del río, porque esa ya se la inventó alguna persona y ese fue un ejercicio acá. Invéntense ustedes dos relaciones cualquiera entre dos elementos. Este punto 5, que está acá, también tiene relación entre elementos. Es más, todo lo que estamos trabajando aquí son relaciones entre elementos. Por ejemplo, este es un conjunto, el conjunto de la medida de los lados de un cuadrado. Y este es otro conjunto, el conjunto de los perímetros de un cuadrado. Entonces, si el lado de un cuadrado mide 1, le corresponde un perímetro de 4, ¿cierto? Si el lado mide 20, le corresponde un perímetro de 80. Y así yo puedo poner un montón de valores acá. Y estoy haciendo una relación entre dos conjuntos, los lados y los perímetros. En el de por allá era la relación entre la altura y los días y la altura de un río. Y hay muchísimas relaciones más. Ustedes tendrán que inventarse dos. Y mostrarme cómo están relacionados. Lo pueden hacer a través de una tabla, a través de una gráfica, a través de un conjunto de este tipo, o a través de una fórmula, porque yo también puedo decir, por ejemplo, el precio de los pantalones que yo compre va a ser 10,000 pesos por el número de pantalones que yo compre. Entonces, yo también puedo representar relaciones a través de fórmulas, ¿no? Entonces, yo fui a una tienda y los pantalones son a 10,000, pues el precio, ¿cuál va a ser? 10,000 por el número de pantalones que yo compre. Y esa misma relación yo la podía representar así, con tablas o gráficamente, también lo puedo hacer. Pero ustedes mirarán cómo lo representan, pero invéntense en dos relaciones. Busquen algún contexto, busquen algún fenómeno y traten de representarlo. Invéntenselo, no necesito que sean valores exactos. Invéntenlo ustedes de acuerdo a lo que ustedes consideren. Ok. Listo, profe. Sí, señor. Bueno, pues, chaos. Gracias, profe. Chao. Chao. Yo esperando que... Mire lo que le acabo de enviar a Juliana. El sticker que le acabo de enviar a Juliana. Nuevo. Déjeme ver qué le escribió. Uy. Soy un artista, la verdad. Pinta un bosque y pierde. Qué loca. Parce, nieguenme lo que esto estuvo bueno. Deje galán, deje de ser tan lámpara. Llégale. Cuénteme, muchachos, ¿para qué me necesitan? Profe, no entendemos. No entendemos un punto. Pero pues que no entendemos este punto. Vea qué parte estamos ahora que estoy con Y ahí pases. en el grupo de 11 así en el profe no se los explicaron. No, profe. Ya preguntaron que cómo se hacía y nada. ¿Cuál punto? ¿El 6? Profe, Sí. es que el 5, bueno, sí, es que el 6, uno, pues, se más Pocas palabras los dos. Los dos, pero más el 5, profe, el 5 prefiero que la respuesta. Bueno, hermano, aquí simplemente escribir una fórmula que le represente, que le relacione a usted el área de un cuadrado. Estamos hablando de un cuadrado que tiene medidas de sus lados, mide X. Y usted tiene que hallar una fórmula que le diga, a partir de la medida del lado, cuánto vale ese perímetro. Supongamos que ese lado mide X, 3. Voy a hacer un cuadradito por acá de medida 3. Pues mide aquí 3, aquí 3, aquí 3 y aquí 3. Cuando el lado es igual a 3, ¿cuánto vale el perímetro? 12. 12. ¿Qué hizo usted mentalmente para poder resolver esa? La suma. Lo sumó, ¿cierto? Exacto. Entonces, si usted tiene que el lado vale X, ¿cuál sería su perímetro? X. X elevado a la 4. X elevado a la 4. Oh. What the fuck, Liz, no. X por 4. X por 4, ¿cierto? Que eso es otra forma de decir X más X más X más X más más X. X. ¿Listo? Es más cómodo escribirlo así. Y ya miren, esta es la fórmula, esta es la expresión. El perímetro es igual a X por 4. Ya la estoy escribiendo. ¿Listo? Esa es la expresión. Y para el sería área, la del área, sería X por X, ¿no? ¿Y cómo lo escribo más bonito?
X por X, ¿cómo lo X al escribo? cuadrado. Listo, ya esa es la expresión. Gracias, profe. Y estas son las dos expresiones ya. Yo no les hice nada, ustedes lo hicieron. Listo. Y en el último punto, ustedes tienen que inventarse relaciones entre conjuntos. Aquí hemos visto algunos ejercicios, por ejemplo, el del río. Entonces, las relaciones entre dos conjuntos era la relación entre las alturas de un río y los días que han pasado. Sí. Aquí en este punto es la relación entre las medidas de los lados de un cuadrado y su perímetro. Ahora ustedes tendrán que inventarse un par de relaciones. Ya busquen algún otro fenómeno, alguna otra situación y me describen cómo están relacionados esos dos conjuntos. Y se A ver, los buscan inventan un ustedes. ejemplo. Sí, pero se los inventan Ok. ustedes. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, me voy, chao. X Chao, al lado, profe. galán. Profe. Aló, muchachos, cuéntenme. Llegó el Profe, profesor. casi que no. Ay, Cuéntenme. profe, es que no entendemos ese quinto punto. Bueno, aquí dicen, Eric, pare bolas. observe el siguiente cuadrado y plantee una expresión algebraica que relacione el lado y el perímetro de la figura. Recuerden, bueno, no sé si ustedes sepan eso, pero uno puede representar las relaciones de diferente manera. Una forma de representar las relaciones es una fórmula. Entonces vamos a describir una fórmula que me relacione el lado y el perímetro. A ver. Voy a dibujar. ¿Me están escuchando? Uy, profe, se te entrecortó por un buen rato. Listo, ¿ya me están escuchando? Ahora sí. Sí, señor. Entonces Sí. voy a pintar un cuadrado cualquiera, digamos, de medida 3. Este cuadrado mide 3 acá, 3 acá, 3 acá, 3 acá. Entonces su lado, la medida de su lado es 3. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería el perímetro de ese cuadrado? ¿Cómo hago yo para saber el perímetro de un cuadrado? Uy, espera, profe. ¿Qué es el perímetro? Espera, profe. Ayude a Juliana y Eric. Profe, no se suman todos los lados. Profe. Profe. Señor, sí, se suman. Entonces, ¿cuánto da? Se suman 3, 6, 9, 12. Entonces, el perímetro es 12. ¿Qué hiciste tú para saber ese resultado? ¿Hiciste qué? ¿Sumaste qué? Sumé los 3 lados. Listo. Ahora Los 4 lados, perdón. nos vamos a ir a este. Si el lado mide X, ¿cuánto mide el perímetro? X al cuadrado. X a la 4, profe, no sé. ¿Qué significa elevar a la 4, Mayra? Cuando yo pongo, Que digamos, hay- 5 elevado a la 4, ¿a qué es igual? 5 por 5. Y tú aquí no hiciste 3 por 3 por 3. Ah, no. Entonces es... no sé, profe, ahí sí me sale con la X y no sé. Pues, ¿qué hiciste con este? Con este 3, ¿qué hiciste para que te diera 2? Lo sumé ¿Tú lo sumaste cuántas veces? 4 veces. Pues aquí es lo mismo, pero ya no con el 3, sino con la X. Entonces sería X Más X, más X, más X más X. ¿Solo 3? más X. 4. Entonces, el perímetro lo puedes hallar de esa manera. X más X más X más X. Pero esa suma así repetida también la podemos escribir de otra forma. ¿De qué otra forma? ¿Entre paréntesis? No. Cuando tú sumas, eso te lo enseñaron por allá en primaria, cuando tú sumas 2 más 2 más 2, eso lo puedo escribir de otra manera. ¿Cómo? Multiplicado. Multiplicando. Entonces aquí sería ¿qué? X por 4, ¿sí? Entonces sería X multiplicado por 4. Entonces tenemos esta expresión. El perímetro de ese cuadrado lo puedo hallar multiplicando a 4 por el valor de X. Y esa es la expresión. Esa es la expresión que me relaciona el lado y el perímetro. ¿Listo? Ahora hagan lo mismo con el área. ¿Cómo hago para hallar el área? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicando los lados. Exacto. Entonces el área va a ser igual a ¿cuánto? A X por X. ¿Por 2 o por X? Pónganse Por de acuerdo. X.
Por X, sí. Por X. Y X por X, eso lo puedo escribir de otra manera. ¿Cómo lo escribo? X al cuadrado. X al cuadrado. Listo, esa es la otra expresión. Y ya. Ah, La de arriba es la expresión que me relaciona la medida del lado con el perímetro. Y la de abajo es la expresión que me relaciona la medida del lado con el área. Listo. Los dejo que me están llamando de otro grupo. Chao. Gracias, profe. Quiero, muchachos. Ay, hay La alguien por profe. fuera. Profe, Luisa. profe, una pregunta. Espérese que Es que en el 6 dice, plantea dos relaciones entre elementos de dos conjuntos. ¿Nos puedes explicar, por favor? Ahí lo que tienen que hacer es inventarse una relación que relacione los elementos de dos conjuntos cualquiera. Ustedes se los tendrán que inventar. Ahí en el ejemplo... ¿Cómo así? Espérense, les digo. Voy a Espérense. poner una alarma y cuando suene, 10:40. El último. Espérense que es que Luisa está por fuera. Bueno. Espérense que necesito hacer algo importante. Chatear. Necesito chatear. Listo, nos queda un minuto y ya acabamos. En este ejercicio, muchachos, hemos visto relaciones entre conjuntos, entre los elementos de un conjunto. Por ejemplo, en eso que acabaron de hacer, relacionaron los elementos del conjunto de todas las medidas de los lados de un cuadrado con todos los perímetros posibles. Por ejemplo, un elemento del conjunto lados era 4 y el elemento que le correspondía del conjunto perímetros era 12. Al 4 le tocaba con el 12. Al 4 le tocaba con el 16, qué pena. Porque para hallar el perímetro de un triángulo multiplicamos por 4. Por ejemplo, si el lado valía 10, le tocaba con el elemento 40. Si el lado fuera 100, le tocaba con el elemento 400. Porque ese es el perímetro que le toca al lado 100. Esa es una relación entre dos conjuntos. Otra relación que vimos en esta tarea es la de los días y la altura de un río. Entonces, por ejemplo, cuando habían pasado 5 días, al río le tocaba 200 centímetros. Cuando han pasado 7 días, le tocaba tantos centímetros. Ustedes podían ir a mirar eso en la gráfica, ¿cierto? Ahora ustedes se van a inventar dos situaciones donde relacionen dos conjuntos. Por ejemplo, ustedes pueden inventarse algo como, si yo me lo invento, ya no se lo pueden inventar ustedes. Por ejemplo... El peso y la estatura. Exactamente, lo puedes hacer, pero entonces tocaría de alguien en especial. Entonces tú puedes decir, bueno... de Camila. Ana María tiene tanto peso y su estatura es tal. Listo, pero Y entonces... Camila tiene tanto bueno, peso. sí. Eso. Entonces se están relacionando los pesos de los estudiantes de este grupo con las estaturas de los estudiantes de este grupo. ¿Listo? Y la relación sería pues esa y que son, o sea, que de acuerdo a su estatura tienen un peso. No, de acuerdo, no, yo peso 40 y mido unos 50. Digamos que si ustedes quieren encontrar una fórmula para eso es muy difícil, pero la pueden representar a partir de una gráfica o de una tabla de valores. Ustedes pueden representar eso a través de una tabla de valores. Entonces, para tal peso, tal estatura. Para otro peso, tal estatura. Para otro peso, tal estatura. Entonces, y entonces ahí ya tienen hacer una. Busquen otra relación entre dos variables. la tasa de natalidad en Colombia por año. Eso, esa es otra. Y me la escriben ahí o me la representan de alguna manera. No, se la escribimos, tranquilo. Bueno, los dejo que ya me toca salirme. ¿Listo? Profe, ¿hasta qué horas? Ya, Ok. hasta allá. Toca enviarlo. Pues yo siempre les dejo hasta las 8 de la noche, pero ya voy a cerrar esta sesión porque ya se acabó la clase. ¿Listo? Entonces, bueno, profe. van a tener un minutico para salirse. Bueno.
Bueno, muchachos, pues venga a ver, ¿quién falta por llegar acá de la sesión de grupos? Ah, bueno. ¿Cierto? Que volvimos. ¿Y el profesor qué? Aquí estoy. Voy a poner de cabeza. Hasta... Ay, Pues bueno, mientras... Listo. Ya me llegó la notificación de que lo envié, chicos. Por si algo. Listo, muchachos, entonces, por favor, no olviden en el trabajo colocar el nombre de los integrantes del grupo. Ah, entonces sí, Galán tenía razón. Ah, ve, le dije que lo colocáramos, pero usted... Ay, no, el profesor lo va a saber. No, que lo voy a saber, yo no me acuerdo los Podemos nombres. usar, ¿no? ¿Listo? Entonces, no olviden colocar los nombres de las personas integrantes del grupo. Y eso, pues, técnicamente ya debieron haberlo acabado, pero por si hay algún problema, alguno de conexión, algo así, eso está abierto hasta las 8 de la noche. ¿Listo? Sí, señor. No olviden llenar la asistencia. Recuerden que la palabra clave era Madrid en minúscula. Muchachos, los dejo entonces. Vayan para su otra clase. Ah, no, ustedes van es para descanso. Ah, bueno. Bueno, igual. Chao, profe, ¿todo bien? Chao, juiciosos. Vamos, Dígame, Juan. ¿Eso se manda por Atanasio o por la agenda virtual? Todo siempre por Atanasio. Nunca nada por la agenda virtual. Nunca nada. Yo por allá esa agenda ni la miro. ¿Listo? Ahí en Listo. Atanasio está la opción para enviar la tarea. Ahí abajito donde entraron. Ahí está. ¿Listo? Nos hablamos. Chao. Un abrazo para todos. Juiciosos. Chao, profe. Vemos, profe. Hasta Chao. luego. Chao, profe. Chao. Chao.